A ver, en la última clase habíamos estado hablando de lo que yo había denominado puntos singulares. Recordarán que más allá de que nosotros trabajemos con cualquier tipología de fachada, de las cuales habíamos hablado de manera muy genérica hace dos clases, es decir, desde aquellas fachadas de una sola capa, o sea, fachadas totalmente homogéneas, por decirlo de alguna manera, donde una sola capa es la encargada de garantizar el cumplimiento de las prestaciones que toda fachada debe cumplir, y cómo esta tipología más simple había ido evolucionando de manera que bueno, las fachadas se iban separando o disociando en una suma, en una sucesión de capas diferentes y mucho más especializadas, con materiales más modernos, etcétera, etcétera, en las cuales cada una de dichas capas asumía una o más de una función, o más de una función en cuanto al cumplimiento de las prestaciones, pero en cualquier caso ya no se trataba de una sola capa multifuncional, sino una suma de diferentes capas más específicas. ¿De acuerdo? Entonces, el otro día habíamos visto que más allá de entender desde el punto de vista constructivo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, vamos a decir, del diseño arquitectónico, cuál era la tipología que más nos iba a interesar, es fundamental entender cómo cualquier tipo de fachada se resuelve cuando llega a los puntos singulares, como yo había denominado. Nos referíamos a las ventanas, nos referíamos a cómo una fachada arranca desde el terreno, encima del contrapiso, etcétera, etcétera, cómo una fachada entra en contacto con una cubierta, cómo una fachada también cambia ligeramente más o menos su tipología o su detalle constructivo al llegar al intersectar con una losa, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el otro día habíamos ido describiendo la mayoría de estos puntos. De hecho, excepto el tema de las ventanas, el resto lo habíamos visto, ¿sí? Y recordarán que habíamos visto que esto se aplicaba. Estos detalles yo los expliqué en la tipología de fachada más sencilla, pero como les he dicho en tantas otras ocasiones, se trata de no memorizar el detalle como tal, esto no sirve para nada, sino de entender bien el concepto, porque ya les había dicho que sea una fachada más o menos tecnificada, al final el criterio de evitar pues, que entre el agua siempre es el mismo, o casi siempre es el mismo o muy parecido. Entonces, si entienden bien cuál es el concepto, a medida que nosotros vayamos añadiendo capas a una fachada o cambiando de tipología, seguiremos entendiendo cómo, cuál es el concepto de base para que se siga manteniendo el cumplimiento de las prestaciones de la fachada. ¿De acuerdo? Pues a partir de ahí habíamos ido explicando pues, cómo evitar que la humedad ascienda por una fachada. ¿De acuerdo? Habíamos ido explicando cuál es la problemática cuando tenemos el encuentro entre materiales diferentes, ya sea pues, entre una losa y las paredes de mampostería, viendo este dibujo en corte, o bien viendo un dibujo muy parecido en planta, entre una columna y las mismas paredes de mampostería. Pero podríamos hablar de muchos más casos, de acuerdo a los cuales hay un cambio de material. En ese sentido, habíamos visto que para evitar que aparezcan fisuras, aquí según estoy marcando en el mouse, era necesario la implementación de una malla de fibra de vidrio o si este material es muy caro o no se encuentra, puede ser una malla de acero galvanizado. ¿De acuerdo? Habíamos hablado también, esta era una imagen de lo anterior, habíamos visto la opción de incluso en los revestimientos, hoy hablaremos de este tipo de revestimientos, pues colocar una serie de juntas, ya esto desde el momento del diseño, porque sí, pues estas juntas nos permiten, aparte de cualquier aspecto compositivo que pueda haber, nos permiten disimular la posible aparición de fisuras en aquellos lugares en los cuales nosotros ya sabemos que hay tendencia a fisurarse, como por ejemplo pues, este punto de aquí o este punto de aquí. Entonces, más allá de utilizar esta malla, que es totalmente recomendable, pues bueno, siempre podemos dejar aquí, marcar nosotros la junta. ¿De acuerdo? Habíamos hablado también del tema del dintel. Recordemos que un dintel no es más que una pequeña viga que lo que hace es
desviar estas cargas que descienden por un muro, sea este portante o no portante, pues las cargas se desvían por razones obvias, porque ya no pueden seguir descendiendo, aquí ya no pueden seguir comprimiendo la fachada, entonces necesitamos un elemento que desvíe estas cargas hacia el lateral de los huecos, ¿sí? Necesitamos un elemento, resumiendo, que trabaje a flexión. Por esto, este elemento llamado dintel es una pequeña viga y como tal, pues necesitamos un material que sea capaz de resistir flexiones, es decir, que sea capaz de resistir tanto compresiones como tracciones. Estos materiales ya sabemos cuáles son: la madera, el hormigón armado, el acero, o sea, los materiales con los cuales se trabaja habitualmente para la construcción de estructuras. Vuelvo a repetir, un dintel es una pequeña viga, ¿sí? Habíamos hablado también de un concepto que ya lo habíamos sugerido en el semestre anterior, referente a que cuando tenemos un plano horizontal, sea este el remate de una fachada, o sea, pues vamos a decir el plano inferior, o sea, el plano horizontal inferior, cuando tenemos una ventana, este plano se llama alféizar, ¿de acuerdo? Entonces, es necesaria la implementación de un pequeño plano inclinado, que lo que va a hacer es que una gota de agua pues, o sea, no se acumule aquí, no se quede aquí, vamos a decir, estancada. Además, pues, si esto es un muro de mampostería con un revestimiento como de los habituales aquí, el enlucido, etcétera, etcétera, entonces esta gota puede filtrar y peor todavía, pues aquí bajo una ventana. Esto es, desgraciadamente, la costumbre habitual aquí. Aquí se deja el plano horizontal y, bueno, si bien se colocan pinturas impermeables, pues el hecho de que el plano no sea inclinado y no obligue al agua a deslizarse, pues hace que antes o después siempre acabe habiendo filtraciones. ¿De acuerdo? Para evitarlo, insisto, es lo más recomendable colocar un plano inclinado que escupa el agua. Y habíamos visto además cómo este plano inclinado, lo ideal es que sobresalga ligeramente, 2-3 centímetros más o menos del plano de fachada, y además existe este goterón, que es esta interrupción del plano inferior, para que la gota de agua, en su voluntad, saben que hay una propiedad que se llama tensión superficial, mediante la cual una gota de agua siempre tiende a quedarse adherida al plano sólido. Entonces, para evitar que esto suceda, vuelvo a decir, se coloca este saliente y luego aquí este goterón que evita que la gota regrese y manche la fachada. Recordemos que en estos planos más o menos horizontales se acumula la suciedad, el polvo, y luego con el agua de lluvia, pues todo esto acaba manchando el plano inferior. ¿De acuerdo? Pues este fenómeno, todo esto que estoy explicando, pues es aplicable, como digo, tanto en ventanas, en la coronación de una fachada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Habíamos hablado también de... Una pregunta, Carlos. Claro, dime. Había oído que hay creo que es una mezcla de hormigón que es autolimpiable, que se limpia solo. Autolimpiable. Ajá, que usaba Richard Meyer. A ver, desconozco como tal lo que utilizaba Richard Meyer. Lo que sí puede ser es que hay a veces unas especie de pinturas, a ver, no sé si son pinturas, no, seguramente la palabra no es pintura, pero una especie de soluciones más o menos líquidas que deben ser hidrofugantes y deben hacer que el agua resbale más fácilmente y o sea, tenga un grado de viscosidad inferior. O sea, hacen que el agua se deslice más rápidamente y razón por la cual pues posiblemente absorba menos polvo. Puedo imaginar que es algo... Como alimentos para el hormigón. Aditivos, no alimentos. Algo Aditivos, así. perdón. Sí, sí, o sea, esto es un tema de productos muy específicos, de una química muy especial, en los cuales no soy para nada experto. Entonces, no te puedo responder con más precisión, pero sospecho que es más un producto específico. Pero al final, yo es lo que siempre he dicho, ¿no? Esto lo habíamos visto el semestre anterior. Hay que confiar en la construcción, primero en la física y luego en la química. ¿De acuerdo? O sea, yo, cuando hablemos de ventanas, o en este mismo punto, yo aquí, pues obviamente al final tocará colocar unos sellados, unos etcétera, etcétera, pero bueno, ¿qué es lo más fácil? Coloquemos un plano inclinado, que el agua se escape y luego, además, complementemos con un buen sellado. Pero, o sea, que eso sea un complemento a un buen diseño arquitectónico que facilite de la manera más simple la evacuación del agua de lluvia. ¿De
acuerdo? ¿No? Listo, gracias, Carlos. Ya, no te preocupes. Decíamos que también el mismo concepto que acabo de explicar también es aplicable a cuando tenemos una losa en voladizo, ¿de acuerdo? Pues para evitar que, primero, que aquí haya filtración de agua en un elemento estructural que puede ser de hormigón armado, de acero, de madera, cualquiera de estos materiales que sabemos que con el agua se acaban degradando. También para evitar también que la suciedad que se pueda acumular en este plano pueda resbalar y manchar todo este plano frontal, es recomendable no solo colocar una ligera inclinación y no solo también proteger con una lámina impermeable, sino que además suele ser muy recomendable que sobre esta protección impermeable, como se intuye en esta foto, en esta línea de sombra, colocar un revestimiento que en esta sombra no es más que un revestimiento que sobresale ligeramente. Aquí no está dibujado este revestimiento superior, pero sobresale precisamente para evitar que toda esta suciedad acumulada aquí acabe manchando este plano. Ya ven que incluso habiendo este pequeño volado, sí que se intuye una cierta suciedad, ¿de acuerdo? Entonces, ya ven que todo es cuestión de pequeños detalles. Al final, el diseño, o sea, pasa muchas veces, ¿no? Edificios que son edificios de premio de arquitectura, unos edificios maravillosos, pero que a los 3 meses dan pena y a los 2 años son para llorar. Entonces, pues esto es cuestión de tener un poquito de cariño por este tipo de detalles. Este detalle no es que haga el edificio ni más caro ni más barato, simplemente es saber qué va a pasar. Como os he dicho siempre, nosotros no diseñamos para las revistas ni para los colegas, sino hacemos para que el señor que ha pagado por este edificio pues no tenga que decir al cabo de 6 meses, bueno, este arquitecto me hizo un edificio que luego que ahora tengo que empezar a gastar dinero cuando no debería ser así. ¿Sí? Entonces, como conclusión de todo lo demás, el otro día acabamos en esta imagen. Yo ya la expliqué por encima, en la cual vimos que era un proyecto, no de aquí de Ecuador, pero más allá de la referencia, era un proyecto que nos podíamos encontrar pues, en cualquiera de las ciudades de aquí del país. Entonces, por eso me parece un proyecto de gran interés. Es un proyecto muy limpio, muy simple, sin ninguna pretensión, pero es un proyecto muy correcto. ¿De acuerdo? Son viviendas, un conjunto de vivienda social, vivienda económica. Entonces, aquí tenemos el detalle tipo, el detalle constructivo, la sección constructiva de esta fachada. Entonces, aquí pues, veíamos todo lo que hemos ido explicando en las últimas clases. Las fachadas de una sola capa, que es una fachada de bloque. ¿De acuerdo? De hecho, en este caso concreto, es un ladrillo, se llama ladrillo, ¿cómo se llama? Es un ladrillo térmico, es una pieza especial, pero a efectos nuestros podemos decir que podría ser ladrillo o podría ser bloque. ¿Sí? No hay mucho problema en este momento. Entonces, y como vamos a explicar hoy explicaremos el tema de estos revestimientos, pero en cualquier caso esto se considera como fachada de una sola capa. Entonces, más allá de esta tipología tan simple, la más habitual aquí en Ecuador, vemos que todos estos detalles que hemos ido explicando están aquí. Pues este plano ligeramente inclinado para evitar que el agua se acumule aquí. Además, este plano vemos que la inclinación es hacia adentro, precisamente para evitar que la suciedad que se acumula aquí no manche este plano. Imaginemos esta fachada pues con todos los churretones de suciedad, aquí sería catastrófico, sino que todo esto resbala hacia adentro. ¿De acuerdo? Vemos aquí la misma idea, pero en el plano de la ventana. Por razones obvias, la inclinación es hacia afuera y no hacia adentro. Vemos que esto sobresale ligeramente y no hay suficiente resolución, pero aquí también hay un goterón. Esta pieza, pues bueno, es la que tenemos, se ve aquí, también se ve aquí, o sea, cualquier hueco tiene esta pieza, con además pues la ligera línea de sombra que proyecta. O sea, ya saben que al final cualquier decisión constructiva tiene implicaciones estéticas y a la inversa. Cualquier decisión estética tiene sus implicaciones constructivas. ¿De acuerdo? Vemos también el tema del dintel, que habíamos hablado el otro día, un elemento, en este caso, de hormigón armado. Aquí se ve estos 3 puntos, son las varillas de refuerzo. ¿De acuerdo? Vemos también qué pasa en el encuentro entre el hormigón armado de la losa y la mampostería. Vemos que hay una línea aquí más oscura, tanto aquí como en la parte inferior. Y esto es esa malla que habíamos dicho para evitar que aparezcan fisuraciones en este punto, en este punto, en este punto, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Vemos también lo que habíamos hablado de que hay que evitar la subida del agua del terreno por aquí arriba. Entonces vemos que también en esta hilada, que hay una línea es un poquito más oscuro, esto es porque pues aquí de alguna manera existe un material que impide la subida del agua. ¿De acuerdo? De que todos esos detalles que en las láminas anteriores parecen tan abstractos, luego vemos un edificio muy sencillo y bueno, estas medidas están todas aquí. De aspectos de cubierta hablaremos en próximas clases. ¿De acuerdo? Entonces, me interesa mucho que tengan claro esto. Ya les comenté que la próxima semana haremos una práctica que va a tener que ver con, no sé si, con este dibujo. Entonces, para que también vayan asimilando todo lo que hemos visto. ¿Sí? Dicho esto, como después este repaso bastante largo de las clases anteriores, pero vuelvo a insistir, me interesa que vayan asimilando. Al final, yo recuerdo hablando con algunos profesores de taller que me dicen, no, y por favor que tengan claro la sección constructiva de una fachada. Aquí, pues, por razones obvias, no tenemos 3 semestres, tenemos 1, explica sistemas constructivos, pues toca hacerlo todo bastante condensado y bastante rápido. Pero por esto intento pues que los conceptos los tengan claros para que luego cuando ustedes pues vean un dibujo de este tipo, sepan primero entenderlo y segundo, sepan también ustedes proponer, que esto es lo que haremos, insisto, en la próxima clase. Revestimientos. Revestimiento, bueno, entiendo que todo el mundo entiende la palabra revestir. Revestir viene de vestir, en el sentido de que es un material o un elemento o lo que sea que protege, que oculta, que tapa, veremos como queramos, pues lo que hay debajo. Entonces, revestir una pared de mampostería o una pared de cualquier otro material significa pues, colocar algo encima pues, que tiene función tanto estética como también de cumplimiento de prestaciones. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las múltiples tipologías, la más habitual aquí en Ecuador es una suma de 3 capas, que la primera es el enlucido, enseguida hablaremos de él, la segunda es el empastado y la tercera es la pintura. ¿De acuerdo? Entonces, por lo general, estos revestimientos se utilizan de manera indistinta tanto en el exterior como en el interior del edificio. Obviamente hay diferencias, matices que las hacen diferentes. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a que en el exterior un revestimiento pues está expuesto a una radiación solar que es diferente que la que hay en el interior. En el interior pues no hay esta radiación solar, con lo cual pues, la estabilidad que se le exige a un revestimiento exterior a los rayos ultravioleta, UVA significa rayos ultravioleta, es diferente de la que se le va a exigir en el interior. ¿Qué más? Temas de estanqueidad al agua. Pues obviamente en el exterior pues, un revestimiento está totalmente expuesto a la lluvia o a la nieve, etcétera, etcétera. Y en cambio en el interior pues damos por sentado de que no hay contacto directo con la lluvia. Si las cosas se construyen bien, no tiene por qué haberlo. Sí que hay, sin embargo, en el interior contacto con lo que es el vapor de agua. ¿De acuerdo? Entonces, pues también vamos a ver cómo los revestimientos por la parte interior sí que deben tener vamos a decir, una cierta estabilidad frente a la humedad, pero, insisto, no de la lluvia, sino del vapor de agua que se genera en un baño, en una cocina, pues por la misma transpiración de nuestra como usuarios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, obviamente, en ambos casos se requiere que los revestimientos tengan resistencia mecánica. ¿A qué me refiero con resistencia mecánica? Pues bueno, que no se caigan, que no se fisuren, o sea, no es que tengan que soportar cargas, que nadie se confunda. Bastante obvio que un revestimiento no soporta cargas, pero sí que, no soporta cargas a excepción, como decimos siempre, todo elemento constructivo se soporta a sí mismo. Es decir, que un revestimiento, bueno, que no se caiga por su propio peso. Enseguida explicaré esta frase a que me refiero, que puede parecer muy gratuita, pero ya verán que no lo es tanto. Entonces, vamos a explicar brevemente en qué consiste estas 3 capas de revestimiento. Vuelvo a decir que todo lo relativo a puesta en obra, sobre todo lo que hace referencia al enlucido, que es un tema bastante peculiar, lo tienen en la lectura que deberán leer en los próximos días del libro
manual de obra de Paolo Modenese. Entonces voy a centrarme más en la composición y las funciones de estos revestimientos más que en la puesta en obra. ¿Sí? Al final, el enlucido, que es la primera capa que se coloca encima de la base, cuando hablo de base me refiero pues en la mampostería, el muro de hormigón, lo que haya, no es más que una capa de mortero. El mortero ya sabemos lo que es. O sea, el mismo mortero que utilizamos para levantar una pared de mampostería, pues para ir uniendo los bloques o los ladrillos, pues ese mismo mortero es el que también se utiliza para revestir. Sí que hay una ligera diferencia en cuanto a la dosificación, pero más allá de esta ligera diferencia, el material es el mismo. Recordemos que el mortero es una combinación de cemento, agua y agregado fino o arena. Y que la diferencia del mortero y el hormigón es el agregado grueso o ripio. ¿De acuerdo? Entonces ya sabemos cuál es la función de cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? El agua pues, facilita la reacción química de fraguado, también facilita que sea un material pues, que se pueda trabajar. El cemento es el elemento que hace de pegante o ligante. La arena, pues también, aparte de darle una cierta consistencia, también no deja de ser el agregado, con lo cual, como es piedra muy machacada, pues también es el que aporta resistencia mecánica, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esta capa de enlucido tiene que tener espesor del orden de 2 centímetros. ¿De acuerdo? Cuando digo del orden me refiero, pues, no sé, 1,5, 2, intentar no pasar de 2. ¿Qué pasa si hago un enlucido de medio centímetro? Bueno, en primer lugar, que no vamos a conseguir una superficie, o sea, difícilmente se va a conseguir una superficie totalmente regular. Y en segundo lugar, va a ser tan fina esta capa de mortero que se puede fisurar casi con mirarla. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa, en cambio, si tenemos un enlucido de 2,5, 3 centímetros y medio? Es algo que uno va por las obras y a veces uno se encuentra con esto. Entonces, lo que sucede es que, lo que decía antes en cuanto a resistencia mecánica, el peso de este revestimiento, al ser tan grueso, es demasiado alto. Entonces, pues bueno, no es capaz de sostenerse a sí mismo, entonces a veces se cae, o sea, realmente es como si cayera por bloques prácticamente. A veces uno ve que una parte, vamos a decir, una parte se ha caído medio metro cuadrado de revestimiento o 1 metro cuadrado. ¿Y esto por qué es? Pues puede ser por varias razones, una de las cuales es el excesivo espesor. Digo esto porque el otro día, al hablar de la ejecución de paredes de mampostería, había hecho referencia a la importancia de mantener la verticalidad de la pared, lo que se llama el plomo. Una pared no puede levantarse desplomada. A veces sucede, una pared se levanta, está desplomada y luego los maestros dicen, no, tranquilo, esto con el revestimiento, con el enlucido, ya lo recuperamos y lo igualamos. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Pues lo que pasa es que si la pared está desplomada, pues en una parte la pared, el enlucido tendrá un espesor de 8 o 10 milímetros y en la otra parte de 25 o 30 o 35. Entonces ahí uno ve el plano perfecto, pero claro, no ve lo que hay detrás. Pues que el espesor es muy desigual y además es exagerado o excesivo. Entonces, como digo, uno no se da cuenta hasta el día que se empieza a fisurar. ¿De acuerdo? Una vez ya hemos colocado el enlucido, insisto, revisarán la lectura y ahí se explica de manera muy explícita cómo se hace todo esto. Hay que esperar a que se seque, a que frague y a que se seque, ¿de acuerdo? A veces cuando hay prisa en una obra, se levanta la pared, no se deja que se seque suficientemente el mortero de las puntas, luego se enluce y enseguida se empasta. Luego es aquello que la pared está perfecta, el maestro ha acabado muy rápido, que grandes constructores, y al cabo de 2 meses empiezan a salir manchas de humedad por todas partes. O sea, realmente ya saben que los métodos de obra húmeda, que es todo lo que lleva mortero, etcétera, todo lo que lleva agua, tiene unos tiempos de secado. Porque hay que respetarlos para evitar, como digo, que a futuro aparezcan patologías relacionadas con el contenido de humedad. ¿Sí? Entonces, una vez esto se ha dejado secar, que esto pues lo ideal es que esté secándose pues 1 semana como mínimo. Esto es lo ideal, luego la realidad es la que es. Se coloca lo que se llama el empastado. ¿Sí? Un comentario, por cierto, el enlucido, no lo he dicho antes, se puede dejar en texturas más finas
o un poco más toscas o más vastas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto ya pues depende obviamente de la habilidad del operario, pero también de nuestra decisión como arquitectos. Hay herramientas que permiten dejar una textura muy lisa y en cambio hay otras, si es que es nuestra voluntad como diseñadores, de dejar una textura más tosca. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya saben, no son ni mejores ni peores. Según qué condiciones, pues me puede interesar una cierta imagen rústica. En otras condiciones me puede interesar una imagen mucho más pulcra. Pues esto dependerá de nuestra decisión como arquitectos. Entonces, una vez ya hemos enlucido y se ha secado... Carlos, una pregunta. Dime. Cuando se hacen enlucidos de más de 2 centímetros, creo que he visto que, no sé qué tal funciona eso, pero saben poner malla para que el enlucido funcione mejor. O sea, ¿esto es viable o para qué? O sea, he visto que ponen malla como que en las paredes antes de enlucir. ¿Eso para qué sirve en general o vi malas? No, está bien. O sea, a ver, esta malla que tú has visto es la que, perdón que vuelva atrás en las imágenes, siempre es un poco molesto todo esto, posiblemente sea un tipo de malla de esta clase, que es esa malla que su uso adecuado es para evitar la fisuración cuando tenemos estos cambios de material. Otra cosa es que, esta malla tiene la capacidad de resistir estas tensiones que se crean por el movimiento diferencial de diferentes materiales. Pues un poco por extrapolación, a veces lo que se hace es colocar esta malla en toda la altura o en toda la extensión, pero un poco para disimular o para prevenir de que si el enlucido va a tener un espesor considerable, evitar la fisuración. Pero vuelvo a decir, si el enlucido se hace de estos, vamos a decir, entre 15 y 20 milímetros, en principio no debería hacer falta esta malla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese sería un poco el consejo que yo te doy. A partir de ahí, ustedes ya saben, cuando habíamos hablado de la relación agua-cemento, al hablar de hormigón, que siempre hay una relación que si la relación es demasiado baja, lo que sucede es que la tendencia que tiene el cemento a retraerse, o sea, a disminuir de tamaño, hará que aparezcan fisuras con más facilidad. Si en cambio hay demasiada agua, ya saben que entonces el mortero pierde resistencia. Por eso la reacción agua-cemento tiene que ser entre unos rangos bastante limitados. Pues al hacer un mortero para revestir, para hacer un enlucido, sería un poco la misma política. Tiene que haber una reacción agua-cemento razonable. Como he dicho antes, la dosificación tiene que ser la correcta. En ese sentido, vuelvo a nombrar el libro de Manual de Obra de Modenese, lo tengo ahora mismo en las manos, y es bien que me haces esta pregunta. Hay unas tablas que habla de dosificación de cemento y demás, no solo para hacer hormigón, sino también para hacer morteros de revestimiento, morteros de juntas, y creo que es muy bueno. Yo estos cuadros también los fotografié y los subo al D2L para que ahí sí, de esta manera, puedan ver realmente cuál es la dosificación recomendada. ¿De acuerdo? Listo. Listo, gracias, Carlos. No hay de qué. Aquí, perdón. Entonces, decíamos, una vez ya tenemos el empastado, lo que se hace es colocar ya tenemos el enlucido, se coloca el empastado. El empastado, también en otros lugares se llama encalado. De hecho, no sé si ustedes han visto a veces la expresión, esto es blanco como la cal. La cal de hecho es carbonato cálcico, ¿sí? Tampoco de química voy a hablar demasiado, no es mi especialidad, pero al final pues una combinación de cal con cemento y, dependiendo del caso, pues unos aditivos impermeabilizantes o hidrofugantes, entonces sirven para, es una capa que se coloca encima del enlucido. ¿Para qué? Sirve para todavía mejorar más la imagen final del edificio y para aumentar el grado de impermeabilidad. ¿De acuerdo? Lo he dicho antes, los enlucidos no son totalmente impermeables. Uno no puede decir que, a no ser que se le coloquen unos aditivos, vamos a decir, igual que ponen el empastado, que tengan una tendencia a expulsar el agua.
Pero bueno, incluso siendo un aditivo, al final no me gustaría que consideraran el enlucido como un elemento totalmente impermeable. Otra cosa es que como se coloca en un plano vertical, pues el grado, vamos a decir, razonable, aunque no absoluto, de impermeabilización hacen que, bueno, el agua resbale por el plano de fachada y no entre. Pero, por decir, no me atrevería a decir que es totalmente impermeable porque de hecho no lo son. Entonces, un poco la misma idea con el empastado. También mejora todavía más el grado de impermeabilización, pero no me atrevo a decir que es totalmente impermeable. Si fuera así, pues nunca habría filtraciones en una fachada, que a veces sucede. ¿De acuerdo? Entonces, y esto también supone la base ya para colocar encima del empastado, colocar la pintura. No es que sea imprescindible, pero a veces, pues, más que por temas económicos o a veces por temas estéticos, como os decía antes, no, yo quiero una textura un poco más tosca, un poco más rústica. Entonces, pues, encima del enlucido se puede pintar directamente. Pero bueno, lo habitual en nuestro entorno es que se coloque este empastado. Este empastado, no lo he puesto aquí, ahora me doy cuenta, tiene un espesor, no sé, vamos a decir, medio milímetro, 1 milímetro. O sea, realmente no es tan fino como la pintura, pero o sea, es una capa realmente ya totalmente de acabado. Luego, encima solo toca pintar y es más, en ocasiones ni se pinta, como esto, si está bien ejecutado y tiene la cal es blanca y el cemento, se utiliza un cemento especial que también es blanco, pues ya queda un color prácticamente que si está bien hecho, ya ven que casi no haría falta ni pintar. ¿De acuerdo? Entonces esto se deja secar. Esto se seca bastante más rápido que el enlucido. Esto, pues en 1 o 2 días, como mucho, está totalmente seco. Yo he visto obras en que incluso se empasta un día y al cabo de 12 horas ya se está pintando. Pero bueno, vamos a suponer dejar 1 o 2 días y luego ya pues, se coloca la pintura. Pero pintura también es un mundo aparte. La pintura, la pintura satinada, la pintura brillante, la pintura mate, la pintura con elastómeros. Hay tantos tipos de pintura que ahí sí que me van a permitir que no me meta en este tema. ¿De acuerdo? Sí que quiero hacer una referencia en cuanto a la pintura que obviamente hay que hacer más de una capa. Lo ideal es mínimo 2. También dependerá de la habilidad del pintor y del tipo de pintura. Hay pinturas que con 2 manos queda perfecto y hay pinturas, y una vez para una obra así medio provisional, compré la pintura más barata y tuve que dar 4 capas, porque o sea, realmente no acababa de coger la pintura. Entonces, pues también dependerá pues, del tipo de pintura que utilice. ¿De acuerdo? ¿Cómo no llegaba a coger la pintura, Carlos? Bueno, o sea, no es que no coja, o sea, sino que uno le pasa y ve que todavía no queda la superficie totalmente uniforme en cuanto a color. Esto pues porque la pintura pues, bueno, es una pintura de baja calidad, como lo llaman aquí, no es el galón, la caneca, esto, que son unos más o menos 25 o 30 litros, pues hay algunas que cuestan $25 y otras que cuestan $70. Entonces uno dice, hombre, la más barata, y al final pues me gasté 3 canecas, con lo que con otra pintura mucho más cara me habría gastado 1,5 canecas. Entonces, por esto digo que al final hay que tener un poquito de, esto ya también uno con la experiencia, como digo, depende del tipo de obra. Para una, es que esto era un cerramiento provisional de gypsum para tapar un local, entonces pues fui a lo más barato de lo más barato. Si esto hubiera sido, luego cuando ya tuve que hacer la obra interior como tal, ya la obra definitiva, ya pues me olvidé de esa pintura y compré otra. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí, por lo que en cuanto a lo que hace referencia a revestimientos continuos. Por decir, la presentación no incluye más información, he intentado ser bastante descriptivo y haría falta esta parte de ejecución, que vuelvo a repetir, tienen en la lectura. ¿Sí? Entonces, ahora sí me gustaría hablar de lo que he dicho antes, cerramientos de gypsum. ¿De acuerdo? Bueno, aquí pongo gypsum entre comillas, es el nombre con el que se conoce aquí. Gypsum significa yeso en inglés. Es decir, que el cerramiento de gypsum no es más que unas placas o planchas de yeso laminado, que es el nombre técnico. Placas o planchas de yeso laminado. ¿Sí? Entonces, yeso laminado significa que son unas planchas, enseguida vamos a hablar brevemente, que están compuestas de yeso. El método de fabricación como tal no es que lo conozca al detalle, tampoco hace falta, pero bueno, sepan que es yeso sólido y que tiene una serie de aditivos para darle un poco de rigidez. Luego está este color un poquito más oscuro, más medio amarillento, podríamos decir,
es como una lámina de cartón, por eso también se llama placa de cartón yeso. Se ve, en algún sitio ven cerramiento o placa de cartón yeso, es lo mismo que la placa de yeso laminado, que es lo que, insisto, aquí se conoce como gypsum. Digo, para que tengan claro un poco la nomenclatura, ya saben que, pues dependiendo de dónde estemos, pues las cosas se pueden denominar de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, para que no haya errores en ese sentido. Entonces, empezaremos por la última frase que hay aquí. Y lo he dicho al principio, este tipo de cerramientos pueden ser divisiones interiores, sustituyendo a un tabique de mampostería, o bien pueden servir como revestimiento de una pared preexistente. En este caso es lo que se llama trasdosar una pared. Entonces veremos imágenes de ambos casos. ¿En qué consiste? Consiste en una subestructura metálica. Metálica significa de acero galvanizado. Tengo que hacer la aclaración de que en según qué sitios, que no aquí en Ecuador, también esta subestructura puede ser de madera. Pero bueno, de manera análoga a los cerramientos tipo platform frame, que es la construcción ligera en madera. Entonces, bueno, el funcionamiento es muy parecido, pero vamos a ceñirnos a lo que es habitual aquí en Ecuador, que es una subestructura de acero galvanizado. Ya ven que son unos elementos que tienen una forma de U, tanto los verticales, que se llaman montantes, como los horizontales, que se llaman canales. Entonces, esta subestructura, vuelvo a repetir, se compone de un canal horizontal fijado en el suelo, atornillado, clavado en el suelo. Perdón. Disculpen. Un canal idéntico a este, pero colocado en el techo, que no aparece en esta imagen, también clavado en el techo. Entonces, esto en la misma vertical. Obviamente tiene que estar en la misma vertical y luego pues se colocan periódicamente una serie de montantes totalmente verticales. ¿De acuerdo? Estos montantes se colocan cada 40 o cada 60 centímetros. Ahora enseguida explicaré por qué esta distancia y no otra. ¿De acuerdo? Y el montante se fija al canal, aquí no aparece, pues está oculto por la plancha, pero con unos tornillos autoperforantes especiales para agujerear acero. ¿De acuerdo? Estos montantes y estos canales tienen un espesor de menos de 1 milímetro, o sea que es un acero que realmente, si ustedes han visto el gypsum por allí, se pueden, con una tijera casi normal, se cortan, se doblan, etcétera, etcétera. O sea, no es, como he dicho antes, no son elementos que funcionen como parte estructural de un edificio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? También el espesor, la anchura de este montante y de este canal, que es lo que nos va a dar si tenemos una pared más o menos gruesa, pues puede ser generalmente las tipologías más habituales son estas, 46, 72 y 96 milímetros. Insisto, solo en lo que es la anchura del montante, o sea, de la subestructura. Luego, aparte, viene la plancha. ¿Vale? Una vez tenemos ya estos montantes colocados, lo que se hace es pasar las instalaciones. Aquí no aparece, en la siguiente imagen aparecerá, pero estos montantes tienen unas perforaciones aquí, ya vienen hechas así, que permite por aquí pasar instalación eléctrica, instalación de agua potable, obviamente instalación, pues ustedes sí saben o pueden imaginar las dimensiones, en los diámetros de este tipo de instalaciones. No hablo de bajantes de agua potable, no hablo de ductos de climatización, hablo de electricidad, agua potable, que son elementos que no tienen más de 2 centímetros de espesor, perdón, de diámetro como mucho. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una de las grandes diferencias con respecto a las paredes de mampostería. Recordemos que habíamos visto aquellas imágenes de la mampostería en la cual, una vez ya tengo la pared terminada, toca empezar a romper. En cambio aquí las instalaciones se colocan en el proceso de ir levantando esta división interior, pero no hay que romper nada. O sea, se van pasando las instalaciones, una vez ya tengo las instalaciones pasadas, se coloca una de las planchas. ¿Por qué una? O sea, se coloca una de las planchas porque luego va a ser necesario rellenar todos estos espacios vacíos con lana de roca o lana de vidrio. La función de esta lana es tanto de hacer de aislamiento térmico, esto sobre todo cuando tenemos este material como revestimiento, cuando estamos revistiendo una pared, una fachada, por ejemplo, como también puede servir de aislamiento acústico.
Recuerden que el aislamiento acústico es proporcional a la masa. Y ya pueden imaginar que la masa que tiene, o sea, el peso de todo este conjunto es muy inferior al de la mampostería. Entonces, a nivel acústico, si nosotros no colocáramos esta lana, pues sería realmente unas prestaciones totalmente o sea, insuficientes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Sí, y a partir de aquí, una vez ya tenemos la subestructura, hemos pasado a las instalaciones y hemos rellenado con estas mantas que pueden ser más o menos rígidas, a veces son unas mantas bastante, si tienen poca densidad, son bastante flexibles, si tienen más densidad, pues bueno, son unas planchas bastante rígidas que casi se soportan por sí mismas. Entonces, una vez ya tenemos colocado esto, se cierra la plancha por el segundo lado. ¿Sí? Vamos a explicar cómo son estas planchas o placas de cartón yeso o de gypsum o de yeso laminado. El espesor suele ser 12 o 15 milímetros. ¿De acuerdo? Es aquí, pues obviamente el de 12 es más barato y es el que se suele trabajar aquí, pero bueno, pues también si tenemos un poquito más de capital, conviene hacerlas, escogerlas de 15 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la dimensión estándar? Estas son dimensiones estándar a nivel mundial. Es esta dimensión tan extraña, 122 por 244, y es así de extraña porque de hecho el tamaño, esta estandarización hace referencia al sistema métrico estadounidense o anglosajón, que es 4 pies por 8 pies. Un pie son 30 centímetros y medio, más o menos, entonces 4 pies son 122 y 8 son 244. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, a ver, voy a hacer un pequeño dibujo. A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Voy a dibujar una plancha en alzado. Las planchas se colocan verticalmente, se coloca una plancha, se coloca la siguiente plancha. Entonces, ¿por qué he dicho que la separación entre los montantes es de 40 o 60 centímetros? Entonces, la razón de ello es que, a ver, vamos a ver, yo aquí tengo un montante, si se fijan en el dibujo, verán que pues siempre la unión entre dos planchas coincide con un montante, por razones obvias, ¿de acuerdo? Entonces, pues yo aquí tendría un montante, voy a dibujarlo así de manera bastante, creo que se entiende, un montante, otro montante, otro montante. Entonces, ¿a qué distancia están estos montantes? Pues es bastante obvio, pues están entre ejes, pues a 1,22, ¿de acuerdo? Entonces, la razón por la cual se colocan, al final, entre la separación entre montante y montante es de 40 o 60, es porque yo aquí puedo colocar o bien un montante intermedio, en cuyo caso pues están cada 60, cuando hablo de 60, 60, 60 y medio, ahora no viene de 3 milímetros, o bien, si queremos dar un mayor grado de rigidez a la pared, se colocan no uno, sino dos montantes intermedios, uno aquí y otro aquí. De manera que esta distancia es de 40, 40 y 40, pues con los milímetros extra para cuadrar todo esto. Entonces, esa es la razón, o bien cada 60, como en la placa de aquí del lado izquierdo, o bien cada 40 en el lado derecho, para, pero insisto, siempre es mejor cada 40 porque se aumenta el grado de rigidez de la división interior, ¿de acuerdo? Pero para que entiendan cómo funciona esto, ¿sí? Entonces siempre hay que colocar, cuando se monta la subestructura, pues hay que tener esto bien modulado. Obviamente, si aquí yo pues tengo una puerta, pues aquí tengo una puerta, una apertura, lo que sea, pues bueno, esto bueno, generalmente es difícil hacer cuadrar a módulos de 1,20 m. Es difícil, con lo cual pues la puerta vendrá donde tenga que venir. ¿De acuerdo? Aquí no hay mucho lío con esto. Pues aquí tengo una puerta, supongamos, yo aquí tengo una puerta, aquí tengo la puerta, la puerta, disculpen que dibuje de manera tan precaria, pues bueno, será necesario que aquí aparezca un montante adicional, que es el que me va a limitar y rigidizar pues todo el hueco, ¿de acuerdo? Veremos una imagen de todo esto enseguida. ¿Sí? ¿Qué más? Carlos, sí, una pregunta. Sí, en el caso de que, no sé, ya armaron la pared, después ya enlucieron y todo, la de gypsum, sí. y les toca abrir porque les hizo falta alguna cosa, o sea, hubo como que se planeó mala obra y eso.
Sí. ¿Ahí qué se puede hacer? O sea, simplemente se puede romper, o sea, se puede como que romper el gypsum con modeladora o algo por el estilo. Ya, ¿O hay está alguna? bien. Sí, sí, está clara tu pregunta. Vamos a ver, primero una aclaración, ¿eh? Me has hablado de, una vez ya hemos enlucido el gypsum, creo que has dicho. Entonces, antes de responder a tu pregunta, permite, ya enseguida recupero tu pregunta, que acabe de explicar que una vez ya tenemos la plancha, las planchas colocadas, lo que se hace es lo que vemos en esta parte de aquí. En esta parte de aquí, que si se fijan, vemos que para disimular la unión, las uniones entre placas, se coloca esto es un papel medio adhesivo, eso es lo que se llama el encintado, es una cinta parecido al masking, que sirve para eliminar esta junta. Luego, una vez hemos colocado este encintado, lo que se hace es lo que se llama masillado, que es algo parecido al empastado, o sea que también sirve para acabar de alisar, porque si se fijan, voy a ampliar la imagen, se fijan aquí, hay esta línea vertical y esta otra porque estas planchas tienen aquí un ligero rebaje precisamente para luego, aquí, al masillar, disimular tanto la junta como los tornillos. Luego esta masilla hace que sea un plano totalmente regular y totalmente liso y encima del cual al pintar nunca se vean todas estas juntas. ¿De acuerdo? Esto como primer comentario. Entonces, a partir de ahí, tu pregunta es, ¿y qué pasa si resulta que, pues no sé, imaginemos, puede ser el caso de que yo tengo un ceramento de gypsum y quiero incorporar pues, un toma corriente adicional, por poner un ejemplo. Entonces, realmente, no sé si han visto manipular el gypsum en obra, a ver si alguna foto tengo, voy a ver si la recupero por ahí. O sea, el gypsum se puede cortar literalmente con un estilete. O sea, esto no hay que picar, no hay que taladrar, con un estilete, o sea, uno le hace 3 o 4 pasadas y puede cortar el gypsum, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos es bastante sencillo pues, hacer una perforación o hacer varias perforaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por dentro pues, se va pasando la instalación que haya que pasar, ¿de acuerdo? Y luego pues se vuelve a recuperar, o sea, esa parte que uno ha recortado la vuelve a fijar y con masilla se vuelve a, vamos a decir, a recuperar el plano original. O sea, y aquí no ha pasado nada. Entonces, ese es un poco el mecanismo. Por eso, idealmente, lo que hay que hacer es tener una previsión clara de las instalaciones que van a pasar para no tener que hacerlo. Pero si hay que hacerlo, puedo decir, es mucho más limpio que tener que destrozar una pared de cerámica o de una pared de bloque. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Sí, sí. Ya, Solo de hay que acuerdo. tener cuidado ahí con los montantes y eso, en ese caso, ¿no? Claro, así es. Así es. ¿Qué más? Un tema importante, que a veces es uno de los... Ya saben que aquí las cosas no son ni mejores ni peores. A la pregunta, ¿qué es mejor? ¿La pared de mampostería o de gypsum? Ni mejor ni peor. Ya saben, tienen ventajas, tienen inconvenientes. Uno de los inconvenientes más claros y más que a veces hacen que a la gente no le guste este tipo de cerramientos es el tema de que no son capaces de soportar grandes cargas suspendidas. Es decir, si yo en una pared de gypsum tengo que suspender una estantería en la cual voy a colgar no sé cuántos libros o tengo que suspender un lavamanos, ahí saben que hay lavamanos que tienen un pedestal, un pie que va directamente al suelo y otros que se fijan a la pared y quedan volando, que es lo más habitual. Pues cuando hay que colgar este tipo de elementos, esto hay que preverlo con antelación y colocar una subestructura adicional. O sea, esto no se cuelga de los montantes de estos montantes de acero galvanizado, sino que requiere una pequeña subestructura adicional. Porque si no, lo que va a pasar es que, la pared se va a empezar a doblar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tenerlo claro. ¿De acuerdo? ¿Qué más? La placa estándar, la placa de gypsum, es una placa que se reviste, se pinta y listo, pero no es capaz de soportar humedad. Es decir, si yo sé que necesito un cerramiento de gypsum en una habitación húmeda, pues una cocina, un baño, o bien, aunque no sea una habitación húmeda, pero yo luego quiero revestirlo con baldosa cerámica, que se puede hacer, no solo se puede dejar pintado el gypsum, yo puedo encima colocar baldosa cerámica. Ya sabemos que la baldosa cerámica pues, tiene un mortero adhesivo que lleva agua. Entonces, o sea, eso también serviría a
a estos casos especiales en los cuales hay que utilizar unas placas especiales, que son las de que suelen tener color verdoso o azul, son las placas hidrófugas. Se distinguen precisamente por el color, porque así uno es capaz de distinguir si la plancha es hidrófuga o es estándar. Entonces, pues para cocinas, baños, zonas donde quiera colocar revestimiento cerámico, etcétera, etcétera, placa hidrófuga. Y también habíamos visto que para proteger estructuras de acero contra el fuego, recordemos que el acero no soporta las temperaturas del incendio y pierde resistencia, una de las alternativas era forrar la estructura con unas placas ignífugas resistentes al fuego. Y habíamos hablado de que esto eran unas planchas de gypsum, entre otros materiales. Pues entonces, estas planchas de gypsum son también unas planchas con aditivos especiales que soportan altas temperaturas. Estas placas suelen ser de color rosado, digo, para distinguir. La placa estándar suele ser gris, la placa hidrófuga suele ser azul o verde y la placa ignífuga suele ser de color rosado. ¿De acuerdo? Listo, entonces vamos a seguir, que nos quedan muy poco tiempo. Aquí tienen detalles tipo. Detalles tipos, esto sería viendo en corte vertical, el encuentro con el suelo, el encuentro con el techo, y aquí visto en planta, pues una esquina y un encuentro entre dos paredes, pues, forman una T. Entonces es importante varios temas. Ven aquí tienen el canal vertical que va fijado al suelo, ¿de acuerdo? Ven que esto va clavado. Es importante, como ven aquí, colocar entre la base, entre el suelo de base y el canal, colocar una banda acústica. Esto, de hecho, es una banda de neopreno que tiene pues, 1 milímetro, más o menos, y la función que tiene es evitar el paso, o sea, evitar el paso del sonido aéreo de esta habitación a esta otra, porque al final recordemos que todo esto de aquí, pues, bueno, o sea, una plancha metálica apoyada sobre el suelo, pues no evita el paso de las ondas acústicas y también evitar que el ruido de impacto, si yo golpeo esta pared y todo esto es un contacto totalmente sólido entre la plancha del metal y la losa, pues este ruido muy rápidamente pasa para el piso de abajo. Entonces, estas bandas de neopreno sirven para amortiguar toda la transmisión acústica. Un tema muy importante, si se fijan, la plancha, esta plancha de gypsum, no toca el suelo. ¿Ven que queda este espacio vacío? Esto no es un error ni es una anécdota, sino es un tema importante. Hay que dejar, como pone aquí, del orden de 1 centímetro entre el suelo y la plancha. ¿Por qué? Lo he dicho antes, la plancha estándar no soporta la humedad. Entonces, ustedes saben que yo aquí, si por aquí se me cae, un día pues se me cae agua. O simplemente, sobre todo, el agua se utiliza para limpieza, para trapear el piso. ¿De acuerdo? Entonces, aunque aquí haya una barredera, estas barrederas al final son decorativas, pero no tapan nada el agua. ¿De acuerdo? Entonces, si el agua se empieza a pasar por aquí y esta plancha está en contacto con el suelo, lo que va a pasar es que el agua va a empezar a ascender por capilaridad y esta plancha enseguida se va a empezar a degradar. Entonces, para que eso no suceda, se deja esta separación de 1 centímetro. Esto es importante. ¿De acuerdo? Vemos también el encuentro vemos tanto el encuentro en esquina como el encuentro en T. Es importante que siempre esta esquina, o sea, este encuentro entre dos paredes esté reforzado, es decir, que haya en el final de una pared tengamos un montante o bien en la parte intermedia o bien en el final de la otra pared tengamos otro montante, de manera que, aquí no se acaba de apreciar bien, estén fijados mecánicamente con tornillos para rigidizar tanto esta esquina como aquí también vemos que hay un tornillo fijando este elemento. Pero ven que o sea, esta esquina, o sea, perdón, este encuentro no es total, o sea, no es montante contra montante, sino que hay que dejar pasar la plancha intermedia, pues por razones obvias, porque si no esto sería, bueno, sería un punto débil, por decirlo de alguna manera. Pero incluso dejando pasar la plancha, sí que hay que atornillar para que este elemento y este otro trabajen más o menos solidariamente, y luego, bueno, pues o sea, el conjunto de todas las divisiones interiores tenga un grado de rigidez razonable. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí vemos, ¿no? Lo que decía antes, igual se ve más claro, es un dibujo un poco más imperfecto, pero creo que es más explicativo. Vemos aquí los canales, el canal inferior, el canal superior, los montantes con estas perforaciones que permiten el paso de instalaciones,
vemos aquí lo que decíamos antes, más allá de colocarlos pues cada 40 o cada 60, cuando tengo una puerta, pues esto puede ser 40, puede ser 60, puede ser 22, porque al final las puertas van donde van. Pues generalmente hay que reforzar todo el perímetro de la puerta, de la abertura, perdón. Luego aquí para poder fijar la puerta, la hoja y el marco correctamente. Y además, pues este elemento de dintel, que además ven que está doblado, generalmente tanto los límites verticales como horizontales de las aberturas tienen doble elemento metálico para rigidizar, si no esto quedaría demasiado, o sea, tendría un grado de elasticidad exagerado. Y además vemos que también hay que reforzar toda esta parte de aquí para evitar que este elemento se deforme. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto es lo que les decía antes. Esto puede ser un cerramiento como división interior, sustituyendo a una pared cerámica, o bien como revestimiento. Aquí esta parte figura en la pared preexistente, podría ser esta misma, una pared de mampostería. Luego lo que se hace es, bueno, ven que solo se coloca la subestructura metálica y una sola plancha, porque eso está revistiendo, sustituyendo a lo que hemos explicado antes de enlucido, empastado y pintura. Entonces, en este caso, únicamente se coloca el revestimiento, como revestimiento esta pared de gypsum. Luego, obviamente, sí que pues, se hace este tratamiento de juntas que hemos explicado, el encintado, el masillado, y obviamente habrá que pintar. ¿De acuerdo? Vemos aquí más imágenes. Entonces, es importante, veamos estas dos imágenes de la derecha, perdón, de la izquierda. Vemos que en ambos casos se trata de un revestimiento de gypsum, o sea, no una división interior, sino un revestimiento, pero que hay mucha diferencia entre el tipo de montantes. Si se fijan, en el montante, en la foto de arriba, vean que es lo que he explicado antes, unos canales y unos montantes. En este caso, todos estos elementos, esta subestructura es totalmente independiente de la pared preexistente. ¿De acuerdo? Pero si tenemos una pared preexistente que está muy bien ejecutada, que está perfectamente aplomada, etcétera, etcétera, podemos utilizar, si se fijan aquí, este tipo de montantes, que son más simples, más baratos, no requieren que haya un canal inferior, porque se apoyan, se clavan directamente en la pared preexistente. Entonces, esto, pues bueno, es más económico, pero puedo decir, esto se puede hacer siempre y cuando la pared preexistente sea una pared bien ejecutada y bien aplomada. De no ser así, habrá que optar por la solución de arriba, que haya una subestructura que no tenga ninguna relación con la pared que ya existe. ¿De acuerdo? Aquí vemos en los montantes, en este caso cada 60, pues y vemos cómo siempre todos los tornillos, las planchas se atornillan pues, a todos los montantes en el perímetro, en los montantes intermedios, etcétera, etcétera. Estos son unos tornillos autoperforantes, es muy sencillo de colocar. Y aquí vemos en las imágenes de la derecha, bueno, pues un proceso de obra, en este caso, colocar gypsum como revestimiento. Ya ven que esto es revestir una pared preexistente. Ven que aquí el aislante térmico y acústico no es una plancha, sino que, bueno, no sé si se lo ven, pero ya les explico yo, sino que es un aislamiento de tipo proyectado. A veces también hay materiales que se proyectan con una manguera, entonces se solidifican enseguida y esto pues forran toda la pared. ¿De acuerdo? Es una otra manera de aislar. Y aquí se coloca una subestructura, que de hecho esta subestructura ya ven que tiene sus montantes y sus canales, pero que al final no está fijada aquí arriba. De hecho, en este caso sería algo a medio camino entre estas dos tipologías, porque es cierto que es una subestructura propia, autónoma, pero también, que nos acaba de ver, yo ya por la experiencia lo distingo, que sí que al no llegar arriba, esto me indica que esta parte de alguna manera está conectada a la pared preexistente. Pero bueno, esto ahora son matices de obra. Me interesa esta parte de aquí, que vean cómo se colocan las planchas y si se fijan, todos estos elementos más blancos es porque ya se ha colocado los encintados y la masilla. Entonces, esta masilla se coloca pues, en donde hay juntas, también para evitar que al pintar se distingan todos estos tornillos, también hay que masillar cada uno de los tornillos. Estos dos puntos que ven aquí es el masillado que oculta y disimula el tornillo. Luego, esta vez, una vez ya se ha hecho esto, se puede pintar. ¿De acuerdo? Aquí vemos, esto simplemente ilustra que nosotros podemos colocar un revestimiento cerámico
encima de una plancha. Ya lo he dicho, para eso debería ser una plancha hidrófuga, pero no una plancha estándar. Y ya es casi la hora. Bueno, esto simplemente hace referencia a pues, la comparación entre las dos tipologías, cerramiento de mampostería, cerramiento de gypsum. Les he dicho antes, ni mejor ni peor. Ambos tienen ventajas e inconvenientes. Ventaja de la pared de mampostería es una pared más sólida, más rígida. Es una pared que hay gente que no acepta el gypsum todavía, porque dice, no, yo es que el gypsum no, porque es hueco, no puedo colgar no lo que yo quiera, no sé qué. No deja de ser cierto, pero pues, bueno, tiene otras ventajas que son muchas. Rapidez de obra, limpieza de obra, facilidad de mover, de cambiar la distribución interior, mucha menos carga para la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y una última imagen también que hace referencia a falsos techos. Ya ven que bueno, la distancia a la que se coloca la subestructura para soportar una plancha de gypsum como falso techo es menor por razones bastante obvias. Como está en horizontal, pues realmente pues, para evitar que estas planchas se deformen requieren tener una fijación cada menos distancia. Pero más allá de esto, se coloca una subestructura que tiene unas ciertas particularidades, ahora tampoco voy a entrar demasiado, y luego se forra con las planchas de gypsum y se hace el mismo tratamiento de juntas, se encinta, luego se coloca la masilla que vemos en la imagen para disimular las juntas, para disimular los tornillos y luego esto se pintará y listo. Y obviamente, lo he dicho antes, si aquí nosotros tenemos que colocar luminarias, pues toda la instalación eléctrica se coloca antes. Antes ya se sabe, aquí no sé si nos acaban de ver, pero bueno, se coloca la instalación eléctrica y luego aquí pues con un estilete se corta para colocar la lámpara como tal. ¿De acuerdo? Entonces, con esto terminamos todo lo que es la parte de gypsum. Les he dicho antes, creo que es un sistema constructivo que cada vez tiene más aceptación aquí en Ecuador, en otros lugares ya se utiliza casi exclusivamente, porque ya todo el tema de la obra húmeda se está dejando de lado, entonces para que estén familiarizados con esto. Como ya era de suponer, se me ha ido el tiempo y, bueno, ya han visto el tema de ventanas, no hemos tenido tiempo, no hay inconveniente, lo veremos en otra ocasión. Por mi parte, la clase de aquí termina hoy. Recuerden, por favor, nadie se olvide que hoy hay examen. Vuelvo a decir, revisen todo lo que les he subido en el D2L explicando cómo va a ser el examen. La parte, vamos a decir, teórica y la parte de desarrollo. Cada una de ellas tiene unos horarios muy determinados, no se descuiden con el tiempo, si no, no podrán hacer el examen. ¿De acuerdo? Ahí quedamos entonces, si no tienen nada más que comentar. Listo, Carlos. Muchas gracias. Sí, Carlos. Perfecto. Gracias a ustedes. Que pasen bien y nos vemos o seguimos conversando. Gracias, Carlos. Hasta Gracias, luego. Carlos.